Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Escuchen, seguimos con afecciones de la piel, ¿sí? Nos queda ver callos y callosidades, por un lado, que es con lo que vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? Los callos y lo que son las callosidades son capas duras y gruesas de la piel que aparecen cuando la piel intenta protegerse de alguna presión, de alguna fricción, ¿sí? Generalmente estos callos y estas callosidades se forman en los pies, en las manos y en los dedos también, tanto de los pies como de las manos, ¿sí? Si una persona es sana, digamos, no necesita ningún tratamiento para los callos y las callosidades. Puede requerir de algún cierto tipo de tratamiento si esos callos y esas callosidades ya le generan dolor o porque no le gusta, digamos, el aspecto que tienen, como queda en nuestro cuerpo, ¿sí? La mayoría de las personas en sí, con el simple hecho de eliminar esa fuente de fricción o de presión, hace que el callo o las callosidades desaparezcan. Por ejemplo, un calzado, cierto tipo de calzado, por ahí nos puede hacer que nos aparezcan callos y callosidades. Simplemente con cambiar el tipo de calzado, muchas veces puede que desaparezcan. Bien, entre los signos y los síntomas de los callos y las callosidades, tenemos que la piel en una cierta área se vuelve más gruesa, se vuelve más dura, ¿sí? Es una protuberancia que está elevada, que es dura, como dije antes, puede haber también sensibilidad, puede haber dolor, ¿sí? Puede que aparezca la piel seca en esa área, escamosa. Bien, por otro lado, para que lo sepan, tanto callos y callosidades no son lo mismo. Los callos en sí son más pequeños, ¿sí? Son más profundos que las callosidades. ¿Bien? Y los callos tienen un centro que es duro, que está rodeado por piel que está inflamada. ¿Bien? En los callos también puede suceder que sean dolorosos cuando uno le ejerce presión. ¿Bien? Estos callos suelen formarse en la punta de los dedos de los pies, ¿sí? O en lo que es el borde externo del dedo pequeño del pie. En cambio, las callosidades no suelen ser dolorosas, ¿sí? Se forman más que nada en lugares donde uno ejerce presión, como son, por ejemplo, los talones, ¿sí? Las palmas de las manos también, en las rodillas, ¿bien? Y las callosidades pueden tener diferentes tamaños y diferentes formas, y son frecuentemente mucho más grandes que los callos, ¿sí? Por otro lado, otra enfermedad de la piel es la psoriasis, ¿sí? Que causa un zambullido con manchas rojas, con manchas escamosas que pican. Estas manchas mayormente se generan en rodillas, en codos, en el tronco, en el cuello, en el cuero, perdón, cabelludo, ¿no? La psoriasis es una enfermedad que es de larga duración, o sea, es crónica. Es una enfermedad que no tiene cura. Bien, la psoriasis también puede ser bastante dolorosa, ¿sí? Puede interferir en el sueño. Ustedes imagínense esa picazón constantemente, ¿no? ¿Sí? Puede que tengamos dificultad para concentrarnos también. Bien, esta afección, la psoriasis, suele presentarse en ciclos, ¿sí? Con ciertos brotes que duran algunas semanas o algunos meses.
y luego va disminuyendo. ¿Bien? Los factores desencadenantes tenemos que las personas con predisposición, digamos, genética a la psoriasis incluyen infecciones, puede haber quemaduras, puede haber que la persona haya tenido algún cierto tipo de corte, puede ser también un factor desencadenante algunos medicamentos. ¿Bien? Y lo que se hace con el tratamiento en sí es ayudar a controlar esos síntomas, ¿sí? Porque la psoriasis, acuérdense, que es de larga duración, que es crónica, no tiene cura. ¿Bien? Además de, obviamente, los tratamientos, también hay que probar con diferentes hábitos en el estilo de vida, ¿no? Entre lo que son los signos y los síntomas más comunes de la psoriasis, tenemos, por ejemplo, erupciones que van variando en color, ¿sí? Tenemos también erupciones irregulares, ¿sí? Que también el aspecto de estas erupciones va variando también mucho de persona en persona. Sí, hay algunas personas que le pueden aparecer algunos pocos puntos de escamas de estas erupciones y otras pueden tener erupciones bastante importantes en gran parte del cuerpo, ¿no? Otro de los signos y los síntomas son los pequeños puntos escamados, ¿sí? Estos puntos escamados mayormente se presentan en niños. Bien, también hay picazón, como dijimos, puede haber ardor, puede haber irritación, ¿sí? Puede ser que la piel se agriete, se seque, ¿sí? Y cuando se seca, imagínense que nosotros nos rascamos porque nos pica, por ejemplo, porque hay esa picazón, y es posible también que sangre, ¿sí? Y existen varios tipos de psoriasis. Se las nombro para que ustedes las sepan. Tenemos la psoriasis en placa, que es la psoriasis, el tipo de psoriasis, mejor dicho, más común, ¿sí? Que produce que manchas secas y elevadas en la piel. Esas manchas provocan mucha picazón, ¿bien? Y esas manchas también están cubiertas por escamas. Después tenemos la psoriasis, por ejemplo, en las uñas, ¿sí? Que puede afectar tanto a las uñas de las manos como a la de los pies, ¿sí? Y esa psoriasis provoca hendiduras. También puede provocar que un crecimiento anormal de la uña, un cambio de color en la uña, por ejemplo, ponerse amarillentas, ¿no? Puede también aflojar la uña y separarla del lecho unguial. ¿Bien? Y en la parte más grave hasta puede ser que la uña se caiga. ¿Sí? Después tenemos la psoriasis en gota, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, ¿sí? Que esta psoriasis en gota se desencadena por una infección bacteriana, como por ejemplo es la amigdalitis estreptocócica. ¿Bien? Tenemos la psoriasis inversa, la psoriasis postulosa, bueno, entre otras. Las primeras tres que le nombré son las más frecuentes, las más comunes, ¿sí? Por otro lado, tenemos otra enfermedad que es la pitiriasis rosada, que es un sarpullido que suele comenzar con una mancha que es ovalada, mayormente puede aparecer en el rostro, en el pecho, en el abdomen o en la espalda, ¿sí? Esa mancha que aparece se llama placa heráldica, ¿sí? Y mayormente puede medir unos 10 centímetros de diámetro. ¿Bien? Luego de eso es posible también que aparezcan más manchas un poco más pequeñas,
que mayormente se extienden desde la mitad del cuerpo en una forma, digamos, similar a lo que es las ramas de un pino. ¿Bien? Y ese sarpullido también provoca mucha picazón. ¿Bien? Mayormente, entonces, como les dije antes, puede manifestarse a cualquier edad, pero es más frecuente en niños entre 10 y los 35 años. ¿Sí? Esta psoriasis, pitiriasis, perdón, rosada, suele desaparecer sin ningún tratamiento más o menos a las 10 semanas. Pero como les dije, el tratamiento en las enfermedades de la piel, o en la gran mayoría, mejor dicho, de las enfermedades de la piel, se utiliza para aliviar los síntomas. ¿Sí? El sarpullido de la pitiriasis rosada puede durar varias semanas y mayormente sana sin dejar ninguna cicatriz. ¿Sí? Pero hay ciertas lociones, por ejemplo, ciertas lociones medicinales que pueden disminuir y ayudarnos con esa comezón y obviamente también acelerar un poco la desaparición de ese sarpullido. ¿Bien? No es contagiosa y es una enfermedad que casi nunca vuelve a aparecer. ¿Bien? Bien. Entonces, la pitiriasis rosada generalmente comienza, como dijimos, con una mancha escamosa, ¿sí? Es una mancha que está ligeramente elevada, tiene forma ovalada, puede aparecer en cara, en espalda, en pecho, en el abdomen, ¿sí? Muchas personas antes de que le aparezca esta mancha escamosa, presentan, por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta. ¿Bien? Y unos días o algunas semanas después de que aparezca esta placa, también puede que observe bultos o puntos escamosos un poco más pequeños, también en cara, espalda, en el pecho o en el abdomen. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que son los quistes epidermoides, que son pequeños bultos, ¿sí? Que no son cancerosos, que están debajo de la piel. ¿Sí? Puede aparecer en cualquier parte de la piel. Más frecuente en lo que es rostro, en lo que es cuello, en lo que es el tronco. ¿Sí? Estos quistes crecen lentamente. ¿Sí? Mayormente son indoloros. Bien, al ser indoloro, no causan, o rara vez causan algún cierto tipo de problema y mayormente no necesitan ningún tipo de tratamiento. Sí, obviamente, el aspecto del quiste molesta o es doloroso o se llega a romper o se llega a infectar, ¿sí? Mayormente lo que hace el médico es extirparlo, retirarlo. ¿Sí? Muchas personas a estos ciertos tipos de quistes, que se llaman en realidad quistes epidermoides, los llamamos quistes sebáceos. Bien, seguramente lo han sentido nombrar miles de veces. Pero los verdaderos quistes sebáceos en realidad son menos frecuentes y surgen de las glándulas que segregan materia grasa que lubrica el cabello y la piel, que son las glándulas sebáceas, en realidad. Bien, entre los signos y los síntomas de los quistes epidermoides tenemos el bulto pequeño, ¿sí? Ese bulto redondo debajo de la piel, como dijimos, puede aparecer en rostro, en cuello, en el tronco, ¿sí? También entre esos signos y síntomas puede aparecer
una espinilla negra, ¿sí? Que tapona, digamos, esa abertura del medio del quiste, ¿sí? Puede aparecer algún tipo de sustancia, ¿sí? Espesa, de color amarillento, que muchas veces puede tener un mal olor, ¿sí? Que a veces lo que hace esa sustancia es que drena el quiste, ¿sí? También puede aparecer que enrojecimiento, inflamación, ¿sí? Bien, con respecto a los factores de riesgo, en sí cualquier persona puede presentar un quiste o dos quistes o tres o cuatro, cinco o más quistes epidermoides, pero tenemos obviamente un factor de riesgo que es haber pasado la pubertad, por ejemplo, o quizás tener determinados trastornos genéticos poco frecuentes también. El lastimarse la piel también es un factor de riesgo. ¿Sí? Con respecto a las complicaciones, tenemos la inflamación, ¿sí? Si se inflama puede volverse doloroso, puede hacer que se hinche, ¿sí? Incluso si el quiste no está infectado, ¿sí? Los quistes que están inflamados son muy difíciles de extirpar. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otra complicación que son las roturas. Las roturas de un quiste, ¿sí? Conducen mayormente a que a una infección de tipo forúnculo, que va a requerir un tratamiento, ¿sí? Otra complicación son las infecciones, ¿sí? Las infecciones suelen ser bastante dolorosas, ¿bien? Los quistes pueden obviamente infectarse y hacer un absceso el quiste y también va a necesitar tratamiento. Y, discúlpenme, me da el sol en la cara, ahí está. Y por otro lado, otra complicación son los cánceres de piel. Es, en realidad, suceden casos bastante excepcionales, en casos aislados, que los quistes epidermoides pueden conducir al cáncer de piel. Bien, y ya que tocamos cáncer de piel, también es otra enfermedad de la piel, ¿sí? Que es el crecimiento, digamos, anormal de las células de la piel, ¿sí? Se suelen desarrollar más que nada en la piel expuesta al sol. ¿Bien? Pero, más allá de eso, también puede ocurrir en otras zonas de la piel, digamos, que normalmente no está expuesta al sol. ¿Sí? Tiene más riesgo, obviamente, la piel expuesta al sol. ¿Bien? Y existen ciertos tipos, perdón, de principales de cáncer de la piel que los vamos a nombrar. Tenemos el cáncer de piel no melanoma, perdón, tenemos el carcinoma de células basales, tenemos el melanoma y tenemos el carcinoma de células escamosas de la piel, que ahora ya vamos a ver un poquito cada uno de ellos, ¿sí? Pero ¿dónde se desarrolla el cáncer de piel? Se manifiesta, como dijimos, principalmente en las zonas de piel más expuesta al sol, ¿sí? Como es el rostro, los labios, orejas, cuello, el pecho, los brazos, las manos, ¿sí? En el cuero cabelludo también, bien, en las piernas.
Bien, pero también obviamente, como dijimos antes, también pueden formarse en áreas que muy pocas veces nos dé la luz, ¿sí? Por ejemplo, las palmas de las manos, debajo de las uñas de las manos o de los pies, en las áreas genitales. Bien, el cáncer de piel afecta a personas de todos los tonos de piel, ¿sí? Por ejemplo, cuando el melanoma ocurre en personas con tono de piel oscura, ¿sí? Lo más probable es que ocurra en áreas que normalmente no están expuestas al sol, como son, por ejemplo, las palmas de las manos, dijimos, la planta de los pies, ¿bien? Entre lo que son los signos y síntomas, por lo general, en lo que son los carcinomas de células basales, se producen, por ejemplo, en áreas del cuerpo que están expuestas al sol, como el cuello o el rostro, ¿sí? Entre los signos y los síntomas, entonces, de carcinoma de células basales, puede aparecer, por ejemplo, un bulto, ¿sí? Seroso, una lesión plana parecida a una cicatriz, ¿sí? Que puede ser marrón o de color o del color de la piel. Puede aparecer una úlcera y con crostas o una úlcera que sangra, que se cura y vuelve a regresar, por ejemplo. Entre los signos y los síntomas de carcinoma espinocelular, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que puede aparecer un nódulo rojo, un nódulo que es firme, ¿sí? También puede aparecer en forma de una lesión plana en lo que es la superficie escamosa, ¿sí? Que tiene costras. Y, por ejemplo, en lo que son los signos y los síntomas de el melanoma, puede formarse también en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En la piel normal, puede formarse en un lunar que ya es existente y que se vuelve canceroso ese lunar. Bien, lo que es el melanoma aparece con mayor frecuencia en lo que es el rostro, ¿sí? Y el tronco, ¿bien? En lo que son los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer se desarrolla mayormente en la parte inferior de las piernas. ¿Bien? Tanto en los hombres como en las mujeres, el melanoma se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol, ¿sí? Y también puede afectar a todas las personas de cualquier tipo de piel. Bien, entre los signos y los síntomas, entonces, de melanoma, tenemos lunares, por ejemplo, que cambian de color, que cambian de tamaño, que cambian de sensación, lunares que sangran, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una lesión pequeña, con un borde irregular, ¿sí? Con partes que aparecen de color roja, rosa, puede aparecer blanca, azulácea, ¿sí? Puede aparecer como una lesión dolorosa que pica, que arde. Puede aparecer también lesiones oscuras en las palmas de las manos, en la planta de los pies, en las yemas de los dedos, tanto de manos y de pies. Bien, en la nariz, en la vagina, por ejemplo, en el ano. Bien, y también hay otros tipos de cánceres de la piel que son menos frecuentes, pero que existen, que es, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, que es poco frecuente,
¿sí? Pero la hay que se desarrollan, sí, en lo que son los vasos sanguíneos de la piel. Lo que causa son manchas rojas. ¿Bien? Ocurre en realidad principalmente en personas con sistema inmunitario debilitado, ¿sí? Como por ejemplo personas que tienen SIDA o personas que toman medicamentos que suprimen esa inmunidad natural, ¿bien? Como son las personas, por ejemplo, que recibieron algún trasplante de órgano, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro tipo de cáncer, que es el carcinoma de células Merkel, que causa nódulos que son firmes, que son brillantes, que se producen en la piel, ¿sí? Y debajo de ella también se producen debajo de la piel, digamos. ¿Bien? Mayormente donde se encuentran los carcinomas de células Merkel. Se encuentran mayormente en lo que es cabeza, cuello y tronco, ¿sí? Por otro lado, tenemos los carcinomas de glándulas basales, que también es un cáncer poco frecuente, es bastante agresivo y se origina, como lo dice el nombre, en las glándulas sebáceas de la piel, ¿sí? Generalmente aparecen como nódulos duros, son indoloros, se puede desarrollar en cualquier parte, ¿sí? Pero la mayoría se presentan ¿dónde? En los párpados, ¿bien? Que muchas veces también el carcinoma de glándulas sebáceas que aparecen en los párpados se suele confundir con algún otro problema de párpados. ¿Bien? Bien. Hasta ahí, ¿vamos? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Factores de riesgo, así después empezamos con la parte farmacológica. ¿Sí? Factores de riesgo, antecedentes de quemaduras por el sol, la piel clara, ¿sí? Independientemente del color de la piel, como dijimos antes, toda persona puede contraer cáncer. Pero más allá de eso, tener menos pigmentos, o sea, menos melanina en nuestra piel, proporciona que menos protección contra esa radiación UV, que es obviamente perjudicial, ¿sí? Entonces, si uno tiene cabello rubio o pelirrojo, ojos claros, pecas, o la persona que se quema fácilmente con el sol, ¿sí? Es más probable que desarrolle cáncer de piel que una persona de piel oscura, ¿sí? Me dan un segundito que me llegó un pedido, atiendo y vengo. Acá volví, mil disculpas. ¿En qué quedé? En los factores de riesgo, ¿sí? Les dije que también los antecedentes de quemaduras por el sol, ¿sí? Entonces, cuando uno tuvo algún tipo de quemadura por el sol, ¿sí? Hemos tenido ampollas por esas quemaduras por el sol,
cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, también aumenta ese riesgo de desarrollar cáncer de piel cuando uno es adulto, ¿sí? Si tuvimos quemaduras también por el sol cuando fuimos adultos, también es un factor obviamente de riesgo. Otro factor de riesgo es la exposición excesiva al sol, ¿sí? El broncearse, el exponerse a las cámaras, a las lámparas solares, también nos pone en riesgo, ¿sí? Las personas también que viven en climas muy soleados, en lugares de grandes altitudes, también tienen un mayor riesgo. Bien, los lunares, las personas que solemos tener muchos lunares, también nos encontramos en un mayor riesgo de padecer, obviamente, esto de cáncer de piel, ¿sí? Esos lunares que son atípicos, esos lunares que parecen irregulares, ¿sí? Que generalmente son grandes, son mucho más grandes que los lunares normales. Esos lunares tienen más probabilidades de convertirse en cancerosos. Bien, entonces si tenemos antecedentes de lunares así atípicos, debemos controlarnos regularmente para saber si presentan algún cierto tipo de cambio. ¿Sí? Bien, por otro lado, otro factor de riesgo son las lesiones cutáneas precancerosas. Las lesiones en la piel, ¿sí? Que son conocidas como queratosis actínicas, pueden también aumentar este riesgo, ¿sí? Los antecedentes familiares de cáncer de piel, los antecedentes obviamente personales también de cáncer de piel. Otro factor de riesgo, el sistema inmunitario debilitado. Recuerda que lo vimos hace un segundo. La exposición a la radiación, la exposición a ciertas sustancias, como es por ejemplo el arsénico, aumenta también el riesgo de cáncer de piel. Bien, arrancamos con la parte farmacológica, vamos a ver los antiacnéticos. Bien, habitualmente se diferencian, digamos, dos grupos de productos en función a qué, a su afinidad, a su estatus legal y a su forma de utilización. Por un lado tenemos los productos de tratamiento, ¿sí? Que son especialidades farmacéuticas, ¿sí? Que pueden ser administrados de forma oral o de uso tópico. Y por otro lado tenemos los productos de higiene y obviamente cuidados paliativos, ¿sí? Que son cosméticos, que son especiales para las pieles, por ejemplo, las pieles seborreicas, que son de función complementaria. Bien, entonces vamos a ver los medicamentos antiacné orales que se utilizan para el tratamiento de ese acné rebelde, de ese acné grave, para intentar, obviamente, evitar esas cicatrices que muchas veces se forman que son demasiado importantes, ¿sí? Para eso se prescriben antibióticos orales, ¿sí? Como por ejemplo los antiandrógenos, ¿bien? Algunos corticoides también. Obviamente todo esto controlado por un dermatólogo. Los antibióticos orales están indicados en aquellos pacientes que no responden al
la terapia tópica, o aquellos pacientes que presentan una gran extensión, digamos, de la lesión, ¿sí? Con algún tipo de inflamación. ¿Bien? Entonces, tenemos entre los medicamentos antiacné orales, tenemos las tetraclicinas, ¿sí? Entre las tetraclicinas tenemos como nombres comerciales la doxiciclina. Seguro que la han escuchado alguna vez en su vida, ¿sí? Por otro lado tenemos la minoxiclina, por ejemplo. ¿Bien? Que las tetraciclinas solas o asociadas se utilizan para lo que es el tratamiento antiacné, son antibióticos orales que se dan cuando esas lesiones son bastante extensas o ya son inflamatorias, o en aquellas personas o pacientes que no responden bien a lo que es la terapéutica tópica. Bien, por otro lado tenemos los tratamientos hormonales que se utilizan sustancias como es el acetato de ciproterona, que lo que hace es que inhibe la acción de los andrógenos. Se los digo para que lo sepan. Por otro lado tenemos, no me va a salir, le quería decir otro, bueno, se me fue. Bueno, es un derivado de la vitamina A, ya cuando me lo acuerde se lo digo, perdón, es un derivado de la vitamina A que actúa obviamente por vía oral, que obviamente reduce esa secreción sebácea y la inflamación, que ya me voy a acordar cómo es el nombre, se me fue, pero ya me voy a acordar. Ya me va a venir a mi mente. Bueno, por otro lado tenemos medicamentos antiacné tópicos, ¿sí? Que utilizan como principio activo con efecto queratolítico, además de antibióticos. ¿Bien? Y se utilizan en aquellos casos que hay una importante inflamación o un importante componente inflamatorio. ¿Sí? En los casos, por ejemplo, de acné leve, un queratolítico suave, como es, por ejemplo, el azufre, ¿sí? El ácido salicílico, suelen ser los más utilizados, ¿sí? Aunque no siempre es lo más indicado. ¿Por qué? Porque tiene una acción muy superficial, ¿sí? Obviamente esto lo va a indicar el dermatólogo, ¿no? Tenemos también otros tipos de queratolíticos, como es el peróxido de benzoilo, por ejemplo. Tenemos el ácido acelaico también, ¿sí? Tienen todos ellos una acción exfoliativa un poco más superior, ¿bien? Pero todos estos queratolíticos, como le nombré, como es el ácido acelaico, como es el peróxido de benzoilo, todos producen en mayor o en menor medida una irritación en la piel. ¿Bien? No se debe aplicar ¿dónde? Sobre las mucosas, sobre la piel que está erosionada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por otro lado, tenemos el antibiótico más utilizado, que es la eritromicina. Después tenemos la lindamicina.
¿Bien? Ambos lo que hacen es que reducen esa población de acné. ¿Bien? Bien. Los antibióticos, entonces, sintéticos más utilizados para lo que es el tratamiento de acné, tenemos las tetraclicinas, las clindamicinas, tenemos el ácido glicólico, tenemos la biotina, entre otros. ¿Sí? Tenemos también los nombres comerciales. Acneclin es muy utilizado. El Roacutan también es muy utilizado y muy escuchado, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los antialérgicos tópicos que se utilizan más que nada para la dermatitis. La dermatitis sabemos que es una inflamación en la piel. Bien. Tenemos la más frecuente, que es la dermatitis atópica. ¿Sí? Tenés la dermatitis por contacto, la dermatitis seborreica, entre otras. ¿Sí? Lo más común que se utilizan son ¿qué? Los corticoides. ¿Sí? Los corticoides tópicos. ¿Bien? ¿Qué son los corticoides? Los glucocorticoides. ¿Sí? Son un tipo de hormonas que obviamente producen nuestras glándulas adrenales. ¿Sí? La más importante, ¿cuál es? El cortisol. ¿Bien? Y es muy importante, o son esenciales para la vida, esa sustancia. ¿Por qué? Porque regulan las funciones cardiovasculares, inmunológicas, metabólicas, bien, entre otras, obviamente. Los, entonces, glucocorticoides tienen potentes propiedades antiinflamatorias y también inmunosupresoras, bien, especialmente cuando son utilizadas en dosis farmacológicas. Bien, por eso se siguen utilizando en diferentes enfermedades inflamatorias, ¿sí? Como son también las enfermedades que afectan a la piel. Bien, los corticoides se pueden utilizar por vía sistémica, o sea, en pastillas o inyecciones, o por vía tópica, también en forma de pomadas, de cremas. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, los corticoides solamente pueden ser utilizados cuando el médico lo indica, ¿sí? Y siempre seguir las instrucciones, ¿bien? Con la frecuencia que debemos tomarlo, con la forma de aplicación, con la duración del tratamiento. Los corticoides pueden estar indicados en cualquier proceso inflamatorio que afecte la piel. Psoriasis, por ejemplo, en picaduras, en dermatitis. ¿Bien? El más utilizado, ¿cuál es? La betametasona, que la betametasona la tenemos en crema, tenemos también la mometasona, ¿sí? El clobetasol también es otro de común, perdón. ¿Sí? Entre los nombres comerciales tenemos la Vagovit Plus, ¿sí? Que es un antialérgico, por ejemplo. Tenemos el Corteroid, ¿sí? El Corteroid viene inyectable, viene comprimido, viene en crema, y si no me equivoco también en gotas orales. Sí, el corticoid viene en gotas orales también. ¿Bien? Por otro lado,
tenemos los antibióticos tópicos. ¿Sí? Los antibióticos tópicos son sustancias químicas producidas por un ser vivo o fabricadas, ¿sí? Que son capaces de actuar sobre ciertos microorganismos patógenos. ¿Bien? Se indican en lo que es la profilaxis y lo que es el tratamiento de las infecciones bacterianas, cutáneas, ¿sí? Como el acné, como la rosácea. ¿Bien? Bien. Los antimicrobianos tenemos tópicos ideales, obviamente que deben tener un amplio aspecto en lo que es la acción, ¿sí? Tiene que tener un efecto bacteriano rápido, prolongado, ¿sí? Debe ser obviamente bactericida, ¿bien? Tiene que tener una mínima toxicidad, bueno, entre tantas, ¿sí? ¿Cuáles son los antibióticos tópicos más utilizados o más nombrados, por decirlo de alguna manera, y que también tienen su indicación es un poco más frecuente? Tenemos, por ejemplo, mupirocina. La mupirocina es una pomada, viene en pomada, es un antibiótico tópico, ¿sí? Es bastante seguro, ¿sí? Tiene una acción antimicrobiana, ¿sí? Se utiliza para el Streptococcus, por ejemplo, para los estafilococos. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos el ácido fusídico, ¿sí? El ácido fusídico se presenta también en lo que es cremas o lo que son pomadas, ¿sí? Tiene una actividad antibacteriana, ¿bien? Por otro lado también tenemos antes que siga, el ácido fusídico se utiliza en lo que es el tratamiento de, por ejemplo, la dermatitis atópica, la seborreica, ¿sí? En alergias. Bien. Por otro lado tenemos el sulfato de neomicina, que pertenece a el grupo de aminoglucósidos que se utilizan principalmente en la profilaxis de infecciones, ¿sí? De cortes, de quemaduras superficiales. ¿Bien? Por otro lado tenemos la gentamicina, que esta seguramente alguna vez en la vida la han utilizado. También es un aminoglucósido que tiene un aspecto de acción bastante similar a lo que es la neomicina, ¿sí? Se utiliza para, lo que es el estreptococo. ¿Bien? ¿Sí? Entre lo que son los nombres comerciales y obviamente los nombres genéricos más comunes, el más conocido, no más conocido, no, sí, es más conocido porque hacen tanta propaganda y hay tantos memes y demás, la dermicina, ¿sí? La dermicina
uno de ellos. Tenemos también la rifocina. ¿Se acuerdan de la rifocina? Tenemos la dermicina, le dije, la rifocina, el lisoderma también es muy, muy conocido este nombre comercial. ¿Bien? Bien. Escuchen. Me queda para la próxima clase, que lo vamos a ver, y déjenme abrir el campus virtual un segundito para decirles el próximo tema. Ahí voy. Voy para abajo. La clase próxima nos queda ver. Ahí voy. ¿A dónde estoy? Acá. Los antimicóticos tópicos, que son varios, los antipulginosos, vamos a ver, los antialérgicos, antibióticos, antimicóticos y también, obviamente, las asociaciones, los anticelulíticos, creo que eran, sí, los anticelulíticos, los antisoriásicos, los antiseborreicos, los antisépticos, los desinfectantes, los cicatrizantes, los antivirales tópicos y no sé si me faltó algo más, los flebotónicos y los fibrinolíticos, que en menos de 15, 20 minutos la clase próxima lo terminamos, pero quiero que ya se descarguen nociones de infectología, que seguramente lo vamos a empezar la próxima clase. Escuchen antes que nos retiremos. Después de esta clase, nos van a quedar 3 clases más y después se nos termina el curso. Bien, y como les dije, les voy a seguir nombrando de acá hasta que terminemos la fecha del examen final. La fecha del examen final va a ser del 23 al 25 de octubre, ¿sí? Ustedes pueden entrar en esos 2 días que va a estar habilitado el examen a la hora que ustedes quieran. Siempre se los habilito el 23 a las 00 y 1 minuto. Y se va a terminar el examen el 25 a las 23 y 58, 59 de la noche. Ustedes van a poder ingresar cuando ustedes lo deseen, obviamente. Recuerden que para poder tener acceso al examen final, tienen que tener las validaciones aprobadas, ¿sí? Antes de eso, cuando la clase próxima terminemos lo de infecciones de la piel, la parte farmacológica, pueden hacer el examen número 5, que es el último que ustedes van a tener, ¿sí? Ya se los habilité para quien venga un poco más adelantado lo pueda hacer. Pero para el examen final deben tener los 5 exámenes aprobados, ¿sí? De parte mía, de parte de la institución, cuota al día y certificación paga, ¿sí? Una vez que ustedes tengan todo eso al día, se va a comunicar, voy a pedir, mejor dicho, en el grupo de WhatsApp, ejemplo, Daniel Aguilar, comuníquese conmigo al privado. Dani se va a comunicar conmigo, me va a decir, hola, profesor Daniel Aguilar, y yo le voy a facilitar una contraseña para que ella pueda ingresar al examen final. Esa contraseña que yo les voy a dar a cada uno de ustedes no se comparte,
es solo para ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes y seguimos con lo poquito que me falta de la parte farmacológica de afecciones de la piel y vamos a comenzar con lo que es nociones de infectología, ¿sí? Bien, Profe, acá